Mis hermanos, qué bueno verles nuevamente. Sean bienvenidos a este lugar, el cual el Señor nos presta domingo tras domingo para que nos podamos congregar como iglesia. Amén. ¿Está usted contento por el lugar que el Señor nos presta? Qué bueno, hermano. Bien, esta mañana, mis hermanos, tenemos un tema que no es muy común. Yo sé que algunos de ustedes lo vieron en las redes sociales y quizás es un tema que no genera muchas reacciones, pero en algunos ha llamado la atención. De hecho, hay un hermano que ayer veníamos de una reunión de pastores, de un acercamiento de la zona occidental en Metapán. Un hermano me llama y me dice, no voy a poder estar el domingo, pero qué interesante está ese tema. ¿Será que puede grabar la prédica y me la manda? Con mucho gusto, mi hermano. Así que, por eso les digo, es un tema que no es muy común. Si usted vio el tema es, no seas como el mulo. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, no vamos a hablar de este animal como tal esta mañana, no. Pero quiero usar esta imagen, ¿sabe por qué? Porque Dios mismo la usa en la Escritura. Y por esa razón yo quiero ocupar esta imagen para que Dios nos hable al corazón. De hecho, cuando nosotros leemos el texto bíblico, no solo nos habla del mulo, nos habla del caballo. Y la Escritura dice que el caballo y el mulo dice que son animales sin entendimiento, que no entienden razón. Estos animales pueden llevar a un jinete, pero a estos animales no les interesa si el jinete es bueno o es malo. Estos animales también son buenos para cargar mucho peso, pero a ellos no les interesa si la carga que llevan es oro o es maíz, porque lo van a transportar al mercado. No le prestan atención a la carga que están llevando. Estos animales, hermanos, solo obedecen a la fuerza y no con la razón. De la misma manera, hay personas que también actúan sin pensar y que no saben si lo que están haciendo está bueno o está malo. Y solo siguen la corriente de este mundo, así como el mulo y el caballo siguen el lazo. Hay personas de esta misma manera. Pero el Salmo 32, versículo 9, el Salmo 32, capítulo que leímos el día de ayer, si usted lleva la secuencia con nosotros como iglesia, Salmos 32, versículo 9, el Señor nos lanza una advertencia. Y le voy a pedir que se ponga en pie para poder dar lectura a la Escritura esta mañana. A la cuenta de 3, iglesia, 1, 2, 3, todos juntos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. De ahí saqué el tema, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia a través de toda la Escritura que has dejado inspirada para nosotros. Y toda la Escritura es útil, Señor, para enseñarnos, para corregirnos. Así que yo pido al Espíritu Santo que inspiró este texto, que hable a tu pueblo, que conmueva el corazón, ese corazón de piedra que pueda ser de carne esta mañana y que pueda entender la exhortación que Dios tiene a través de esta porción de la palabra, así como lo has hecho con tu siervo. Señor, bendice tu palabra, bendice a Iglesia Caleb. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, ¿puede tomar su asiento? Mis hermanos, Dios no quiere tratarnos a nosotros como un animal terco, no. Dios no quiere que nosotros entendamos por la fuerza. Dios quiere que nos acerquemos a Él con la razón, con el entendimiento, que nos acerquemos a Él confiadamente. David, el escritor de este salmo, se comparó a sí mismo en un punto de su vida con este animal, con el caballo y con el mulo. Y se compara porque en esa etapa de su vida, David no tenía entendimiento, no podía razonar espiritualmente. David no escuchó la voz de Dios. Y hoy Dios a nosotros nos invita
a que vivamos con entendimiento, con sensibilidad espiritual, con un corazón que responde a la voz de Dios, que responde a su guía y que no responde solo con disciplina. Así que escuchemos, mis hermanos, con atención lo que el Señor tiene que decirnos a través del Salmos 32. Versículo 1 y versículo 2 de este Salmo. ¿Qué dice la Escritura? Aquí David, en primer lugar, nos habla de la dicha del perdón. Versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que dice David en el Salmo 32. Este salmo es conocido como un salmo penitencial y esta escritura ha sido de provecho para muchos cristianos con un espíritu quebrantado por su pecado. Y si usted ve en su Biblia, si usted tiene Reina Valera, usted puede ver el título del salmo. Dice la dicha del perdón. ¿Puede verlo en su Biblia? La dicha del perdón. Y si usted sigue leyendo, dice Salmo de David. Y luego, ¿qué palabra está después de eso? Masquil. Salmo de David, masquil. Y hermano, ¿qué es un masquil, hermano? Bueno, es una pregunta muy interesante. Si usted tiene un lápiz, un lapicero, y quiere poner lo que significa esa palabra masquil, significa instrucción, significa enseñanza. Eso significa masquil. Entonces, mis hermanos, cuando usted vea en su Biblia, en los salmos, la palabra masquil es un salmo didáctico que está escrito para enseñarnos, que está escrito no solamente para alabar a Dios, sino porque el escritor nos quiere dar una enseñanza a través de su experiencia. Él nos quiere contar lo que vivió y quiere que no cometamos su error. Así que, mis hermanos, ¿recuerda usted cuál fue uno de los pecados más escandalosos de David? ¿Recuerda usted cuál fue? ¿Cuál? Matar, y eso lo llevó a otro, ¿verdad? Él comenzó con adulterio, con Betsabé, y luego nosotros leemos del crimen que cometió con Urías Eteo. Así que ese fue uno de los pecados más escandalosos de David. Y hermano, ¿qué precio más grande tuvo que pagar David por ese pecado? Porque el pecado de adulterio, mi hermano, hay un precio que pagar grande cuando uno lo comete. Hay un precio que pagar. Y si David, que es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado tan grande, tan horrible, tan grave como este, y además de caer en este pecado, encubrió ese pecado que él cometió, ¿acaso estamos exentos nosotros de fallar, hermanos? No, definitivamente que no. Y esto a nosotros nos recuerda cuán vulnerables que somos todos. Todos somos vulnerables. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos, mis hermanos, necesitamos la vigilancia de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Todos, mis hermanos, necesitamos la comunión constante con Dios para no caer. Todos, mis hermanos. Así que David en este salmo, hablándonos desde su experiencia de haber encubierto su pecado, nos regala esta porción de las Escrituras. Pero este salmo, mis hermanos, es la secuela del Salmo 51. Es decir, así como las películas. El Salmo 51 es la primera parte y el Salmo 32 es la segunda parte. Ahora, en el Salmo 51, si usted lo ha leído, David se duele y le pide perdón a Dios y suplica, y él dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está arrepentido, pero está experimentando ese dolor de haber fallado a su Dios en ese momento cuando escribe el Salmo 51. Sin embargo, cuando escribe el Salmo 32, él solo está recordando. Eso fue hace algún tiempo que pasó y él ahora está con un corazón agradecido. Ahora él ha disfrutado la dicha del perdón y es por eso que escribe esa palabra, bienaventurado. ¿Recuerda usted cuando estudiamos el Salmo 1? De hecho, esta palabra bienaventurado vuelve a aparecer hasta el Salmo número 32. Desde el capítulo 1 vuelve a aparecer hasta el Salmo 32. Y él dice,
bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Wow! David está agradecido porque el Señor lo perdonó. Porque el Señor lo perdonó. Y ahora está con gozo. Ahora tiene una conciencia limpia. ¿Puede usted ver el contexto de donde él está diciendo estas palabras? El hombre aquel que era un árbol plantado junto a corrientes de agua, el bienaventurado, mis hermanos, que escriben el Salmo 1, cayó en un pecado tan horrible. Por eso somos vulnerables todos. Y por eso está escrito este salmo para nuestra enseñanza, para que vayamos a Dios y que encontremos el verdadero perdón en Él. Bienaventurado, dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Imagínese por un momento a David escribiendo este salmo con lágrimas, recordando el crimen que él había cometido. Y ahora en este salmo nosotros podemos ver tres palabras que él usa del crimen que cometió, y él habla de su transgresión. Dice que su transgresión ha sido perdonada, es decir, la transgresión es la rebelión abierta contra Dios, un acto de cruzar los límites y Señor, no me importa que tú digas esto en tu palabra, pero yo no puedo obedecerte. Y dice David, Dios me perdonó la transgresión. Luego usa la palabra pecado. Y el pecado, mis hermanos, es errar al blanco. El pecado es infringir la ley de Dios. Y dice David, yo hice esto. Yo infringí la ley a propósito. Y el Señor cubrió mi pecado. Cubrió mi falta. Y también habla de iniquidad, que se refiere a la corrupción interior. Y él dice, mi transgresión, mi pecado, mi iniquidad, el Señor las perdonó. Tres palabras, hermanos, que revelan la profundidad y gravedad del pecado humano. Y David reconoce en este salmo que ha sido responsable de las tres. Ha pecado en todos los niveles, pero ahora él se siente dichoso, bienaventurado aquel al que el Señor le perdona. Él está con gozo. Y es importante notar, hermanos, que David no está negando la seriedad de su pecado. David está resaltando, hermanos, la grandeza del perdón de Dios. Está agradecido. Y al final del versículo 2, usted puede ver una advertencia. Y él dice, Él perdona a aquellos en cuyo espíritu no hay engaño. ¿No es cierto que a veces nosotros sabemos que estamos mal? Tenemos plena conciencia, hermanos, de lo que hacemos, pero no queremos obedecer. Nosotros sabemos. En ese sentido, cuando nosotros tenemos plena conciencia de lo que hacemos y no queremos arrepentirnos, nosotros ahí no tenemos discernimiento. Nosotros somos obstinados, somos tercos, al igual que ¿qué? Al igual que un mulo. Intelectualmente nosotros sabemos que Dios perdona. Claro que sí. Todos nosotros aquí sabemos que Dios perdona. Amén. Amén. Todos nosotros sabemos que Dios extiende misericordia. Todos nosotros sabemos que Dios quiere reconciliarse con nosotros, pero simplemente no queremos acercarnos a Él porque aún queremos seguir en el pecado. Simplemente por eso. No tenemos entendimiento. Ahora, ¿sabe cuál es la realidad de todo esto, hermano? ¿Sabe cuál es? Que a Dios nosotros no lo podemos engañar. Él ya conoce el pecado que guardamos en secreto. Ya lo conoce. Aunque lo ocultemos bien de nuestra familia y de nuestros hermanos. Dios ya conoce el pecado. Y es por eso que muchos están callados, sin confesar su pecado, sin disfrutar. Es por eso que muchos no están sirviendo con libertad. Es por eso que no disfrutan plenamente de la comunión en la iglesia, porque hay pecado oculto y no quieren confesarlo y no quieren ir a Dios. Es simplemente por eso. Y a veces echamos la culpa, es que este tiene la culpa, es que aquel, el líder y que no sé qué. No, soy yo. Por eso, ten cuidado de ti mismo. Y David estuvo en esta condición, un hombre conforme al corazón de Dios.
Pero ahora, después de confesar su pecado y después de ser perdonado, Él nos está enseñando en este salmo a no repetir su error. Eso nos está enseñando. Nos está enseñando a no hacer como un mulo, como un caballo. Nos está enseñando a que no resistamos la gracia de Dios. Y vea lo que dice en los versículos 3 al 4. Él acá nos habla de su experiencia de tener rota la comunión con Dios. De eso nos habla en los siguientes versículos. Vea, versículo 3, escuche. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En estos versículos, David nos está relatando la angustia emocional que experimentó mientras decidió callar, ocultar y no arrepentirse. Mientras callé. Escuche, David ocultó su pecado. ¿Y qué dice el texto? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David no solo guardó silencio delante de los hombres, David guardó silencio delante de Dios. Pero ese silencio, dice él, que no le trajo paz. Dice que sufrió de sequedad espiritual, se desgastó físicamente. El peso de la culpa, mis hermanos, lo estaba quebrando por dentro. Había perdido el gozo, la fuerza, la libertad, la comunión con Dios. Eso estaba experimentando David. Ahora, la Biblia no nos dice, cuando nosotros leemos en los Salmos o cuando leemos la historia en Samuel, la Biblia no nos dice cuánto tiempo David ocultó su pecado. Pero vea el texto, dice, mientras callé. Él está reconociendo que cayó, que ocultó su pecado. Pero ahora bien, nosotros podemos suponer, mis hermanos, que fue aproximadamente un año. ¿Y por qué dice eso, hermano? Bueno, porque el Señor envió al profeta Natán justo después que el hijo de Eli Betsabé nació. Así que podemos suponer que fue como de aproximadamente un año. Y Dios envía a su profeta. Dios tiene diversas maneras de hacernos volver, hermanos. Ahora, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, el pecado no confesado lo estaba matando por dentro. Y nosotros podemos decir, pero es que él se arrepintió porque Dios le mandó una exhortación a través de alguien. Dios lo va a hacer de diversas maneras. O con alguien, o con alguna situación en específico. Pero si usted es de Él y tiene pecado oculto, Dios lo va a hacer volver si usted es de Él. Definitivamente. Spurgeon dijo, escuche lo que dijo este hombre, cuando cubrimos nuestro pecado, este ruge por dentro y como una herida infectada se hincha horriblemente y es causa de gran dolor. Un pastor llamado Still Lawson, el año pasado, no sé quiénes conocen a este hombre, predicador en una iglesia de Estados Unidos, maestro del seminario de John MacArthur, más o menos para que pueda entender. Este hombre lo descubrieron con una relación secreta con una mujer mucho más joven que él, aproximadamente como 30 años o 35 años más joven que él, porque él está en sus 70 años. Y mantuvo su relación 5 años en secreto. Claro que sí, predicando en la iglesia, era pastor, enseñando en el seminario. Por eso le digo, hermano, todos somos vulnerables y todos podemos ocultar bien nuestro pecado. Pero como Dios actúa de diversas maneras, el padre de familia de la chica se dio cuenta de la situación y amenazó al pastor con decirle a la iglesia. Y entonces él tuvo que confesar su pecado. Salió a la luz. Ahora bien, esto le trajo grandes consecuencias. Ya no es pastor, perdió su familia, ya no es maestro del seminario, así que le trajo grandes consecuencias. Pero 6 meses después de que fue descubierto, hizo público su arrepentimiento y él expresa lo siguiente: he pecado gravemente contra el Señor, contra mi esposa, mi familia y con innumerables personas
al tener una relación pecaminosa con una mujer que no es mi esposa. Este hombre tuvo el coraje de escribir estas palabras, tuvo valor de hacer público su arrepentimiento e hizo público su compromiso de restauración a través de la consejería. Y el Señor, mis hermanos, lo perdonó. El Señor perdona, hermanos. Y David nos está diciendo, nada puede compararse al dolor de una conciencia culpable. Y David dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Escucha, hermano, esto no era el castigo de los hombres, era el castigo de Dios. Era la mano de Dios mismo la que lo estaba oprimiendo mientras cayó. Era la mano de Dios. David no tenía descanso, dice él, ni de día ni de noche. Dormía mal, su alma se secaba. Vea cómo dice el versículo 4. Mi verdor se volvió en sequedades de verano, es decir, mi vitalidad, mi comunión que antes estaba verde, se secó por completo. Perdí la comunión con el Señor por mi pecado. La perdí por completo. Así como los 6 meses que no hay lluvia, que todo está seco, que todo está árido. Él dice así, se tornó mi relación con Dios mientras callé. Pero mi hermano, como le dije antes, si usted es de Dios, el Señor lo hará volver, porque lo hace volver, mi hermano. Si usted es del Señor, lo tomará, le pondrá el cabestrillo y el freno, y entonces usted se acercará a Él. El Señor lo hará, hermano, porque dice que el caballo y el mulo no tienen entendimiento y que no se acercan a uno si no se les pone el freno y el cabestro. Así que Dios actúa de diversas maneras y nos hará volver a Él si estamos callando pecado. Mis hermanos, en los versículos 5 al 7, ahora David nos habla de su experiencia de cuando su comunión con Dios fue restaurada. Versículos 5 y 7. Dice él, mi pecado te declaré. Amén. David dice, Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y él dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¡Wow! David, después de vivir bajo el peso del pecado, después de haberle ocultado por 1 año el pecado al Señor, por fin él se quebranta y él confiesa su maldad y dice, mi pecado te voy a declarar, Señor. Ya no quiero seguir encubriendo mi iniquidad. Aquí estoy, Señor. Mi hermano, y qué difícil es para nosotros esta parte. Porque en nuestra naturaleza humana, nosotros todo queremos huir, queremos escondernos y nos queremos justificar de todas las cosas que hacemos. Así somos. David se da cuenta de eso en él y se rinde ante Dios. Se abre delante de Dios. Y entonces viene la promesa gloriosa del Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué alivio, hermano. Qué experiencia tan hermosa la que Él nos está contando. En lugar de recibir condenación, dice Él, yo recibí perdón inmediatamente. Recibí el perdón de mi Dios. La mano pesada que antes me estaba oprimiendo, ahora se volvió en la mano que me sostiene. Se volvió en la mano que me cuida. Dios no lo abandonó, Dios no lo destruyó, sino que lo abrazó con misericordia. ¿Qué Dios el que tenemos, mi hermano? Cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, he pecado contra ti, perdóname. ¿Qué el Señor va a hacer con nosotros, hermanos? Nos va a perdonar, hermano. ¿Sabe en cuánto tiempo? Inmediatamente el Señor nos perdona. David pecó terriblemente, lo hemos visto, él nos está relatando su experiencia y ocultó su transgresión por 1 año. Ahora, si David hubiese hablado con uno de nosotros, ¿qué le hubiésemos dicho? A saber, ¿verdad? ¿Qué le hubiéramos dicho? Recojan piedras, hermanos, y vamos a apedrear a David, porque qué bárbaro este va, siendo el rey, y siendo el ejemplo, y siendo el guía. Y ahí vamos todos, ¿verdad? Posiblemente.
Pero el Señor le envía al profeta Natán, y se acuerda la historia que le cuenta el profeta Natán. Le cuenta la historia del hombre rico que le quitó la oveja al pobre y le dijo Natán a David, David, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que le debemos hacer al hombre que hizo semejante cosa y que pecó? ¿Y qué respondió David? Ese hombre debe morir inmediatamente. ¿Y qué le dijo Natán? David, tú eres ese hombre. ¡Wow! Y le cayó un peso gigante y David tuvo que caer de rodillas y dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, Señor, perdóname, perdóname. Y Natán en ese momento le dice por orden del Señor, David, sí, tú eres ese hombre, pero Dios ha remitido tu pecado. Pero nosotros, como les dije antes, quizás le hubiéramos dicho, David, tú nos ocultaste el pecado por un año, David. Así que regresa dentro de un año y hablamos, y vete de aquí. Pero Dios lo abrazó con misericordia y le dijo, te perdono, porque sé que tu arrepentimiento es sincero. Dios vio el corazón de David. Dios vio que su arrepentimiento era sincero, porque Él dice, en cuyo corazón no hay engaño. Así que mi hermano, David, nos anima a todos con estas palabras. Vea lo que dice el texto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Es como si Él esté diciendo, hey, por favor, escúchenme, no repitan mi error, no lo repitan. Es lo que David nos está diciendo. Isaías 55:6 lo dice de la siguiente manera, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, Dios no solo nos perdona, Dios nos restaura la comunión que hemos perdido con Él. Ahora ya no hay temor, ahora ya no hay vergüenza, ahora Él es un refugio. Ahora tenemos nuevamente seguridad. Por eso Él dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ve, hermano, la comunión cómo ha sido restaurada. Ahora David puede acercarse confiadamente, puede llegar al templo, puede alabar con emoción junto con los hermanos, porque si bien no perdió la salvación, pero sí había perdido el gozo. Y ahora puede cantar, puede levantar sus manos, y ya no puede estar indiferente y sentado sin hacer nada. Ahora él está feliz, porque la comunión con Dios ha sido restaurada. Y en los versículos 8 al 9, nosotros podemos ver la reflexión de Dios hacia David, porque aquí Dios interviene y es Él el que habla. Versículo 8 dice, te haré entender. Ahora que ya estamos de vuelta en la comunión, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios ahora lo guía con amor. Dios lo está cuidando. Y es ahí donde viene la advertencia que Dios le hace, y es la advertencia con la que iniciamos en el versículo 9, que dice, y es Dios hablándole a David, le dice, y lo repetimos juntos, se fue de multimedia quizás. Bueno, leámoslos en la escritura, versículo 9, busquen su Biblia, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ahí está la exhortación, hermanos. Y es una exhortación que Dios le da a su siervo. Y ese es el llamado, mis hermanos, de este mensaje. El mulo no entiende de estas cosas. El mulo no entiende de la dicha del perdón. No entiende de que la comunión está rota. Y tampoco entiende de que la comunión puede ser restaurada nuevamente. Estos animales no disciernen, no escuchan y no razonan. ¿Qué dice el texto? Que necesitan freno y cabestro, porque si no, no se acercan a ti, no se dejan guiar. Y tristemente, así podemos actuar nosotros cuando endurecemos el corazón, cuando sabemos que estamos mal, pero no queremos obedecer, no queremos acercarnos. ¿Cómo le dijo Dios a David? No seas como el mulo. Yo quiero tratar contigo como un hijo.
No quiero tratar contigo como una bestia. Quiero enseñarte, quiero perdonarte, quiero restaurarte. Hermano, si hay algo en su vida que no lo deja en paz, no retarde su confesión al Señor, no retrase su confesión. David lo hizo por 1 año y sufrió mucho. Confiese al Señor su pecado. ¿Y sabe qué? No espere a sentirse bien. Hablaba con alguien esta semana y me decía, es que no me siento completamente perdonado. Hermanos, pero la Escritura enseña otra cosa. Dios dice que nos perdona completamente cuando hay sinceridad en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos. Y Él sí nos perdona completamente. Así que David aprendió que el verdadero gozo no está en vivir arrastrado por el freno de Dios, sino en caminar cerca de Él, con un corazón sincero, sensible, dispuesto, obediente. Porque el Salmo termina diciendo, ve al versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La misericordia de Dios y el perdón está extendido para todos hoy. Así que mis hermanos, si aquí hay alguien que quiere restaurar su comunión con el Señor, quiere arrepentirse de sus malos pasos, no espere más. Venga a Cristo hoy. Si usted no es creyente, arrepiéntase hoy. Venga a Cristo. Él hoy quiere perdonarle. Quiere darle una nueva vida. El Señor Jesús murió en una cruz por sus pecados. Resucitó al 3er día. Y ahora quiere tener relación con usted. ¿Hay alguna persona aquí esta mañana que quiera creer en Cristo? ¿Hay alguna persona? Yo hago este llamado. Porque si hay alguna persona, el Señor lo sabe. Venga a Cristo mientras hay oportunidad. Si no, restaure su relación con el Señor mientras tiene vida. Alguien me dijo esta semana también, así como estaba yo con el Señor, en la condición que yo vivía, yo sí era salvo, me dijo, iba a estar con Él, pero me iba a presentar avergonzado delante del Señor. ¡Wow! Y eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que muchos en aquel día se presentarán avergonzados. Oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites estudiar el Salmos 32, Señor. Tú usas la imagen de 2 animales en este Salmo, Señor. Y comparas a David con estos animales, porque este hombre ocultó un pecado terrible delante de ti por 1 año, Señor. Y su experiencia en este tiempo fue terrible. No había gozo, no había comunión. Él estaba seguro, Señor, de que iba a estar contigo, pero estaba mal. Qué mal la pasó. Y luego, después de que tú le perdonaste y que Él se quebranta delante de ti, tú lo inspiras a escribir esta escritura, Señor. Y Él dice, no cometan mi error. Todos los que leen este salmo, no cometan mi error y vengan al Señor ahora que es tiempo. Así que, Padre, gracias te damos por tu palabra. Úsala, Señor. Llega al corazón de mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén.